Hola ideadores, ¿os acordáis de la cajita de madera que compré hace unos meses en el Teddy? Pues hoy la vamos a decorar y le vamos a dar este aspecto tan rústico o farmhouse que me encanta. Es muy fácil, vamos allá. Hola ideadores, soy Miriam y hoy vamos a decorar esta cajita de madera que imita una cajita de frutas en miniatura que compré hace unos meses en el Teddy. Como veis tengo guantes puestos porque resulta que lo primero que quiero hacer es teñirla con este tinte color roble francés. Y ya me conozco yo que si no me pongo guantes acabo con las manos marrones. Sabéis que la madera me gusta lijarla antes de usarla. La podéis lijar antes sin ningún problema, vendrá bien. Pero en este caso, después de aplicar el tinte, hay que volver a lijarla, porque el tinte, al tener mucha humedad, puede hacer que vuelvan a salir como pelitos de madera o pequeñas astillitas hacia afuera. Entonces, este color lo voy a aplicar sin diluir, porque quiero que quede muy oscuro. Y lo voy a aplicar tanto por fuera como por dentro. Este tinte ha de aplicarse sobre la madera desnuda, pero claro, al hacerlo así absorbe mucho tinte. No os asustéis si veis que gastáis bastante cantidad. ¿Te has suscrito ya al canal? Si lo has hecho, muchas gracias. Y si no, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita que tienes al lado en todas las notificaciones, porque así te van a avisar cuando suba algo nuevo y no te vas a perder nada de nada. Muchas gracias. Y lo voy a dejar secar. La verdad es que me encanta cómo queda así simplemente. Lo malo que es que si hay algún resto de pegamento que ha salido hacia afuera cuando han montado la caja, pues eso, al estar tapado, no se va a teñir igual y entonces se nota. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto además cuando seque se va a notar más. Por eso también es un riesgo que asumimos al montar una caja. Pero bueno, yo tengo intención de hacerle otra cosa después. Si tenéis la suerte de que cogéis una caja, hacéis este paso y no tenéis pegamento por fuera, la podéis dejar así, bueno, después de barnizarla, perfectamente, porque está preciosa. Yo voy a dejar que seque y luego seguimos. Pues la cajita ya está bien seca y, como os dije, ahora es el momento de lijar. Cogemos una lija de grano fino o grano medio y vamos a lijar bien. Puede pasar esto, que pierda un poco de color. Es normal, depende de lo que haya penetrado en la madera el tinte que hemos puesto. Ahora pasaremos un pañito para retirar todo el polvo. Si está un poco humedecido lo quitaréis mejor. Si veis que se ha aclarado demasiado la madera, que os gusta más oscura, le podéis dar una nueva capa de tinte. Pero tened cuidado que si se vuelven a salir los pelitos tendréis que volver a lijar. Ya he limpiado bien todo el polvo, así que vamos a seguir. Yo voy a hacer sobre esto un decapado. Lo voy a hacer con color blanco para darle a mi caja un estilo farmhouse, que ya sabéis que me encanta. Pero en vez de poner debajo negro, como he hecho hasta ahora en las manualidades farmhouse, le he querido dar este tono oscuro del tinte. Entonces ahora cojo cera, restos de vela, lo que queráis, y lo voy a frotar por las zonas por las que luego quiero que se levante, que serán las zonas en las que haya más desgaste. En los bordes de los listones, en los bordes de la propia caja, en las asas sobre todo, que en esta zona del asa hay muchísimo desgaste. Como os cuento siempre, aplicamos la cera porque así en la zona en la que tiene la cera la pintura no va a agarrar tanto y luego se va a levantar mucho más fácil cuando pasemos
nuestra lija después de haberlo pintado. Cuando ya hemos aplicado la cera, lo que tenemos que hacer es quitar todos estos restitos que se nos quedan por aquí. Yo para eso suelo usar una brocha que tenga los pelos duros, porque ya veis que bien sale. Y ahora vamos a pintar. Yo voy a pintar con una pintura blanca, como os digo. Dad solo una capa. Y la única precaución que voy a tener va a ser la de no meterme dentro de estas juntas que hay aquí. Porque me apetece que queden oscuras, me parece que van a quedar más bonitas. Pero vamos, que tampoco voy a tener que tener especial cuidado para hacerlo, porque ya veis que si se pasa por encima se entra poquito. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, de momento lo voy a dejar así que se seque y luego acabaré de pintar lo que no he pintado. No creo que con una sola capa de blanco os quede perfectamente cubierto. No os preocupe, no le deis dos capas porque luego va a costar mucho más hacer el decapado. Con una capa es suficiente para obtener el efecto que queremos. Bueno, pues ya tenemos seca, bien seca nuestra caja. Os remarco siempre lo de que tiene que estar bien seco. Y nada, ahora es cuestión de coger una lija de grano fino o de grano medio, lo que prefiráis, y empezar a pasarla. Mirad cómo se nota que salta más por las zonas por las que hemos echado la cera. Bueno, voy a acabar de lijar, quito bien todo el polvo, que esto es lo peor de hacer el decapado, que mirad qué cantidad de polvo, y volvemos. Y ahora llega el momento de acabar la decoración y voy a usar stencil. Tengo unos cuantos stencil con motivo farmhouse porque ya os he dicho que me encanta. Así que aquí voy a usar estos tres animalitos. Lo voy a pegar bien y tapar las letras para no salirme. Y hoy voy a usar el pincel de estarcir por variar un poco, porque siempre uso las esponjitas y me apetece hoy usar esto otro. En negro cargo y luego descargo muy bien el pincel. Y cuando ya casi no pinta, entonces me vengo aquí y a circulitos voy marcando la silueta. Va a quedar, al hacerlo con pincel, queda como más suave que si lo hacemos con la esponjita, pero también suele quedar mejor definido. O sea, con la esponjita es más fácil echar más pintura, entonces queda como más marcado, pero es más fácil que al echar más pintura luego se salga y se meta por detrás de la plantilla y quede un poco menos perfecto. Despegamos y aquí tenemos nuestros animalitos.
Y ahora ya es momento de proteger nuestro trabajo. El stencil este se seca enseguida, como lo que aplicamos es prácticamente un pincel seco, se seca súper rápido. Pero sí que podéis ver que es como más suave que cuando lo aplicamos con la esponjilla, que queda un negro más nítido. Entonces, ahora para barnizarlo y protegerlo voy a utilizar un barniz en acabado mate para mantener este acabado rústico y envejecido. Aplicaremos 2 capas. Y así de bonita ha quedado nuestra caja, con aquí toda la fauna de la ganadería y aquí el gallo, como el rey. ¿Qué os parece? Sirve para poner en ella lo que queráis. Yo la voy a dejar en mi escritorio para esas pequeñas cosas que nunca sé dónde poner. Pues ahí van a ir. ¿Vosotros para qué la usaríais? Hasta pronto, ideadores.